Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Miren, gracias al Señor, pues hoy pudimos conectarnos y pues no tenemos inconvenientes, ¿verdad? Generalmente a esta hora, pues en esta semana ha habido lluvia, ha habido problemas también con la tecnología y no digamos con la luz eléctrica. Pero bueno, hoy sí nos pudimos conectar y estamos hoy pues ya iniciando el mes de julio y también de igual manera pues conectados, esperando pues ver sus dudas, ver las preguntas que de repente tienen, ¿verdad? Para lo que es esta segunda unidad y más específicamente con las actividades que tenemos presentes. Me vuelvo a disculpar, jóvenes. Fíjense que no he podido terminar de promediar lo que son las actividades del foro, pero si Dios lo permite, este fin de semana yo les voy a compartir las notas ahí en el chat, ¿verdad? Hoy sí, sin ninguna falta, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver pues su nota del primer parcial y así de esa forma pues ya irse preparando pues para este segundo parcial, porque recuerden de que el tiempo vuela pues y hay varias actividades que hay que ir avanzando, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, no sé si tienen alguna duda con respecto al material, a las actividades, a todo lo que hemos dispuesto en la plataforma del campus, a lo que es el foro de las hipótesis o cualquier otro tema que de repente sea importante poderlo tocar hoy por la noche. Abogado, muy buenas noches. Le habla Joseph Cepeda. Dígame, Joseph. Mi duda es con respecto al trabajo de que son las 3 actividades juntas. Ayer, bueno, en la última videoconferencia, por ejemplo, digamos que vamos a hacer la introducción. Por así decirlo, hacemos la introducción de la actividad 1 y entonces se la mandamos para que usted la revise. Usted la revisa, nos da el visto bueno. Entonces, a partir de ahí, agregamos la introducción número 2. O sea, en el mismo texto, en el mismo espacio, agregamos, como por así decirlo, la introducción número 2 de la segunda actividad. Nos vuelve a dar el visto bueno otra vez. Y de ahí le tenemos que agregar la tercera introducción. O sea, de la tercera actividad. Ok. Voy a hacer un pequeño ejercicio para más o menos explicarles a todos y más o menos entenderle la duda precisamente a Joseph. Y no anda errado, Joseph. En sí, recuerden que es un solo trabajo, ¿verdad? Todo el trabajo tiene una introducción, un solo contenido, una sola área de conclusiones, una área de bibliografía, ¿verdad? Y antes, sobre todo, una portada. Les voy a compartir otra vez como si estuviéramos trabajando con un documento de Google, ¿verdad? En mi Drive, voy a ingresar ahorita a mi Drive para mostrarles, ¿verdad? Más o menos la actividad que hoy estuvimos haciendo precisamente con los estudiantes de las 5 de la tarde, para que más o menos me entiendan. Por ejemplo, yo ahí estoy en Drive, ¿verdad? En el Google Drive. Recuerden de que es un documento de Google. Este es un documento que está en la nube. Quien lo va a estar trabajando es el coordinador o puede ser el relator. Él va a habilitar la opción para que todos los demás compañeros puedan editarlo, ¿ok? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, recuerden que en la parte superior derecha está la opción para poder compartir, que es esta parte, miren. Esta parte que está aquí, ¿eh? Recuerden que ahí se da clic y una vez que se da clic, ahí usted va a disponer lo que son los correos electrónicos de los compañeros y darle la opción para poderlo editar. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, yo comparto aquí con otro correo electrónico que yo quiero. Le doy a enviar y, ojo, recuerden que aquí me da la opción de poderlo
de cómo lo voy a compartir. Si lo voy a compartir como editor, que ahí sí sería compartido con todos los compañeros de grupo, porque recuerden, todos van a ver lo mismo, todos van a generar un aporte. De repente ahí solamente tienen que ponerse de acuerdo para hacer una sola edición, y ordenarlo al final, darle formato y de esa manera cuando ya lo tenga listo, entonces pasarlo a su servidor para una revisión previa, que de igual manera se comparte de esta forma, solo que la diferencia es que conmigo ya no sería como editor, ya no, sino que sería como lector, ¿ok? Esa es la diferencia, que en este sentido, nada más se hace el cambio aquí, miren, se pone clic aquí y miren, aquí aparece ya como lector. Eso me lo van a compartir y les va a generar un enlace y ese enlace se va a enviar a mi correo electrónico, que es este. Miren, claro, este es un correo ejemplo, ¿verdad? Es un correo ejemplo. Recuerden que mi correo electrónico es jquirosuna@gmail.com, que es el con el que ustedes van a estar compartiendo precisamente el trabajo, ¿verdad? Ahora, para contestar la pregunta, Joseph, por ejemplo, aquí yo estuve trabajando hoy por la tarde con los estudiantes de las 5 de la tarde esta situación. ¿Se recuerdan que es una portada? Lo voy a ir sombreando para que ustedes lo puedan evidenciar. Permítanme. Miren, la portada, la introducción, ¿verdad? El contenido, ¿ok? Y ojo, recuerden que es un solo trabajo el que van a estar haciendo. Como bien lo dijo Joseph, cada vez que yo vaya haciendo un cambio en el mismo trabajo, ¿ok? Aquí, ¿qué voy a poner? La portada. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Recuerden, Facultad de Ciencias Jurídicas, clase de métodos y técnicas de investigación e informática. El tema del trabajo, recuerden que si es la actividad 1, ustedes le van a poner actividad número 1. ¿Y cuál es la actividad 1? Tema de investigación. ¿Ok? Ahora, yo se puso el ejemplo que de repente sobre ese mismo trabajo van a estar trabajando el siguiente. Bueno, entonces ya me cambiaría la portada. Ya no solamente sería actividad 1, sino que sería actividad 1 y 2. ¿Pero cómo se llaman? Bueno, tema y planteamiento del problema de investigación. Así iría precisamente el título, ya uniendo las dos actividades. En la primera introducción, ustedes introducen la primera actividad. Como bien lo dijo Joseph, es la primera introducción. Después agregaría ya la introducción tomando en cuenta ambos trabajos. O sea, en otras palabras, yo estaría hablando aquí el presente trabajo, ¿verdad? Es una recopilación de o el desarrollo de lo que es el proceso de investigación científica, en el cual evidenciamos el tema de investigación y ahí ustedes van describiendo de manera general qué es lo que contiene el tema de investigación y también el planteamiento del problema, el cual haremos un breve enunciado, pregunta general, que es el planteamiento del problema, las preguntas específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí usted hace la introducción. Dígame, Gabriela. Disculpe, al final entonces será una sola introducción. Así planteando los 3 temas. Ok. Yo había entendido de diferente forma y esa era una de las dudas también. Entonces, en esa introducción va a ser una introducción única al final.
Ujú, Que exacto. de las otras tres vamos a formar una sola. Ujú, así es. Conforme vayan avanzando, ojo, ¿verdad, Gabriela? Porque recuerden que el avance lo van a ir haciendo conforme vayan ustedes desarrollando precisamente cada actividad. En la primera actividad solo va a aparecer la introducción del tema de investigación, el contenido, que cuál es el contenido de del primer trabajo, es este, miren. Este es por decir así, la primera parte de la actividad 1. Ajá. ¿Cuál es lo de la actividad 2? Es esto, miren. Ese es la actividad 2. ¿Y cuál es la actividad 3? Esta. Entonces, como bien lo dijeron ustedes, en el contenido va la relación de las respuestas y de lo que yo les solicite. Por ejemplo, en la primera actividad que les que es lo primero que les solicito, tienen que responder por qué es importante tener ideas o temas de investigación. Para eso hay que leer el material en PDF, la unidad, ¿ok? Y también investigar, ¿ok? Entonces, ahí yo les recomendé que hicieran algo. Miren, creo que miran aquí, miran la plataforma. Sí, Sí, abogado. Lip. Ok, metámonos aquí a la guía didáctica, miren, al PDF. Al final del PDF, nos vamos a ir a la penúltima página, a esta, miren, ahí está la bibliografía. ¿Cuál es el texto que estamos desarrollando ahorita? Es este, miren, es el número 2. Entonces, el texto base del proceso de investigación científica que estamos haciendo ahorita es este. Entonces, yo les recomiendo que este documento ya lo habían descargado. Recuerden que en la actividad número 3, ustedes trabajaron un mapa conceptual, ¿se recuerdan? Y en ese mapa conceptual, la investigación lo hicieron de ese texto. Si no más recuerdo, fue del capítulo 7, de uno de los capítulos. Entonces, ustedes le van a dar clic aquí. Ahí van a encontrar este texto y se van a ir al capítulo 7. Voy a ir un poquito más adelante. Ojalá que no nos vayan a volar. Aquí está. Abogado, Dígame. es que yo ahorita estoy en el trabajo y ya me voy para mi casa. Entonces, o sea, me voy a salir de la clase, pero es porque ahorita voy a salir para mi casa. Ok, Joseph, no hay Y entonces, problema. y Ahí muchas está el gracias por video responder. después. Sí, 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 yo siempre los miro, siempre miro todas sus clases cuando Ok, las sube a YouTube. Y gracias por responderme la pregunta, pero es que ahorita ya me tengo que ir. ok, no hay problema, Joseph. Está bien. Gracias, buenas noches, abogado. Buenas noches. Con cuidado, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, jóvenes, cuál es el primer tema de la actividad 1? Es el tema de investigación, este. Entonces, ahí está, miren, tema de investigación. Este texto les sirve para investigar y les sirve de base para lo que estamos desarrollando dentro del trabajo. Pero no solamente eso también, jóvenes, sino que les sirve, vaya, voy aquí a abrir otra, porque quiero que miremos. Este es el tema de investigación. Permítame, voy a volver a ubicar la página. Aquí está. Porque quiero mostrarles otra cosa. Que eso es parte de lo que estamos viendo ahorita. Bueno, aquí está. Tema de investigación. Ahora, me voy a salir de aquí, de esta página. Aquí está en la guía didáctica, en la penúltima página. Ok. Varios textos. Está, por ejemplo, este material, que es otro texto de metodología de la investigación.
Y ahí ustedes pueden buscar referencias bibliográficas. Ese tema es, como quien dice, la madre de la metodología de la investigación. Y es totalmente gratis. Es un texto descargable. Es la edición número 6 de el material de metodología de la investigación de Roberto Sampieri, de Carlos Fernández Collado y Pilar Batista Lucio. O sea que eso es lo último en cuanto a investigación pura e investigación social. Y el material que estamos viendo ahorita es este, miren. Es el material de metodología de la investigación de César Bernal, el cual es el que nos va a servir de base. Este es más práctico. Este es un poquito, el otro es más teórico. Entonces, por eso me estoy enfocando en este material con la ayuda de diferentes referencias bibliográficas. ¿Ok? Bueno, aquí ya vieron ustedes de dónde es que van a descargar este material, que es el que estamos viendo precisamente aquí, que es este, ¿verdad? Para que vayan a la par. Bueno, me salgo de aquí y voy a ingresar a la unidad. Aquí en la unidad me voy a ir al texto en PDF, ¿ok? Y este es el texto que me dice, miren, cómo definir el tema de investigación, cuál es el producto que van a obtener. De la primera actividad, el producto es el título de la investigación, porque recuerde que hay que investigar 3 preguntas y hay que darle respuesta a esas 3 preguntas. ¿Ok? Entonces, aquí aparece cómo se desarrolla el tema. ¿Cómo van a escoger el tema? Aquí lo dice. Por ejemplo, ¿qué me dice aquí? ¿Qué me dice la figura? El tema puede salir de cualquier lugar. Y de acuerdo a la bibliografía consultada, ¿qué es el tema? Es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina en la cual yo tengo interés de investigar, ¿verdad? Ese es el tema. Eso de acuerdo a Bernal. Eso lo van a ver en este material. ¿Ok? Lo que pasa es que este material que ustedes están viendo aquí es de autoría propia. Yo ahí incorporo diferentes bibliografías. Por eso el material de apoyo. Por eso quiero que ustedes vayan con el otro material también a la par para que vayan comprendiendo muy bien lo que les estoy diciendo. Bueno, ¿de qué me sirve? ¿Cuáles son las diferentes formas generadoras de temas de investigación? Bernal también me propone estas 8 formas. Otros textos, ustedes pueden ver, por ejemplo, el de Sampieri, Collado y Hernández, me propone otras maneras. Pero este señor me llama mucho la atención estas 8 maneras. Aquí están, pero en el texto y en la lección están explicaditas cada una. Por ejemplo, en una lectura reflexiva, en una participación activa, por ejemplo, en una organización, en una experiencia individual que me ha pasado, en una práctica profesional que he desarrollado. Todo eso son lugares en los cuales puedo generar ideas para temas de investigación. Una cosa es el tema y otra cosa es el título, porque el tema es lo que me dice de dónde voy a empezar. ¿Ok? Bueno, más adelante está el producto del tema. Miren, que es el título. Yo aquí les doy un tip. Para definir el título de investigación, de acuerdo a Bernal, miren, esta parte es interesante. Dice, en el caso de los trabajos de grados, el título debe de ser general, dice, en cuanto recoja la esencia del tema que se va a tratar, pero es específico en cuanto a referirse al problema objeto de investigación. En otras palabras, me está diciendo que nosotros, recuerden que la primera actividad me dice que la tercera pregunta, yo tengo que crear en mi grupo 5 títulos de investigación. Los 5 títulos tienen que ser en el área de la disciplina que yo estoy preparando. Bueno, yo les comenté que para poder concretar un título es necesario ver 3 elementos. Eso es a concepción mía. No lo van a encontrar en el otro material. Pero el material dice lo mismo, lo único que con otras palabras. Hay 3 elementos que usted toma en cuenta para definir un título. Primero, el objeto de estudio o problema. Segundo,
el lugar o espacio físico geográfico. Y tercero, el periodo o espacio-tiempo que se va a investigar. ¿Por qué damos esta ayuda de estos tres elementos, jóvenes? Porque miren, no podemos estudiar temas demasiado amplios o generales. Imagínense, si vengo yo con un título de una investigación, pobreza en Honduras. Yo creo que si ustedes analizan desde el punto de vista del título, no significa que se puede dejar de investigar. Pero ojo, es un tema ¿de qué? Es un tema social, no es jurídico, primero. Pero al ver ese tema social, veamos, ¿desde cuándo está la pobreza en Honduras? Históricamente hablamos de pobreza. Imagínense que queramos estudiar la pobreza en la colonia. ¿De qué me va a servir? Tal vez desde el punto de vista del antecedente histórico. O hablemos ya la pobreza en la época moderna. O hablemos ya la pobreza en los últimos 5 años. ¿Ven la diferencia de querer delimitar un poco más el problema? Es distinto a que yo les diga, vaya, vamos a analizar la pobreza, ¿ok? En las colonias marginales de Tegucigalpa en la última década. Ahí ya delimito 3 elementos. ¿Delimito cuál? El objeto de estudio del problema. Ya va más, ¿verdad? Aplicado al mismo. ¿Cuál es? La pobreza en las colonias marginales de Tegucigalpa. ¿Ok? El lugar, espacio físico, ahí está delimitado. El primero, el objeto de estudio, ¿cuál es? La pobreza, ¿verdad? El lugar o espacio físico es colonias marginales de Tegucigalpa. Y el periodo, se los mencioné al final, en la última década, ¿verdad? O en la actualidad. Pero siempre tengo que tomar un tiempo en el cual yo defina un periodo. Ahora, estos 3 elementos, estimados, deben siempre, el primero debe de estar planteado. Ahora, en estos 2 elementos puede faltar uno implícito, pero sí puede estar, debe de estar literal, pero el otro puede faltar, pero debe de estar implícito. Ya les voy a explicar a qué me refiero. Bueno, veamos este ejemplo. Estos ya son temas jurídicos, porque recuerden, estamos estudiando derecho. Entonces el objetivo es que nos readecuemos y investiguemos temas dentro de las ciencias jurídicas. Bueno, aquí, ¿cómo definí el tema? Lo hice de esta forma. Claro, primero hay que leer, recuerden. Para poder hacer la actividad, primero hay que leer. ¿Cómo defino el tema? Tengo que ver desde dónde vengo para poder definir un tema. Aquí el tema que yo escogí fue la ley del empleo por hora. ¿Por qué? Porque para mí es un tema de interés, porque me gustaría saber cuál es el impacto de la implementación de esa norma, porque recuerden que de cierta manera este tema ha estado de moda en los últimos tiempos. Porque de cierta manera está en contraposición a lo que es tener un empleo permanente, que es la primicia que defiende precisamente el Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra escuela de derecho laboral, toda persona que tiene un trabajo, desde el momento que pasa su periodo de prueba, que como bien lo dice el Código del Trabajo, es un periodo de 2 meses, de 60 días. Claro, hay otros regímenes que pueden decir más o menos, pero debe de estar de acorde a la misma ley general. En este caso es el Código del Trabajo. Recuerden que hay diferentes regímenes. Pueden haber contratos colectivos, el régimen de servicio civil y lo que es el régimen del Código del Trabajo. Pero todos de alguna manera han dependido de él. ¿Ok? Bueno, imagínense el razonamiento solo para escoger el tema. Entonces, me toca crear el producto. ¿Cuál es el producto del tema de investigación? Definir un título. Recuerden, en la primera actividad, dentro de la tercera pregunta me dice, la primera pregunta ¿cuál es?
¿Por qué son importantes las ideas de investigación? ¿De dónde lo voy a sacar? Ahí tengo bibliografía. Como mínimo debo de escoger tres bibliografías, pero también la tengo dentro de esta bibliografía y me dicen por qué es importante también. La segunda pregunta, tengo que enlistar 10 títulos de diferentes áreas del derecho. Fíjense que, aunque no lo crean, aquí hay varios títulos ejemplos. Si ustedes se van a la página 83, al final, miren, aquí hay varios títulos de trabajo de investigación de campo de los negocios y de la economía. Y si ustedes se fijan, la tarea que me dice enlistar 10 títulos de diferentes disciplinas del conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de responder esa pregunta e investigarla? Es que podamos tener constancia de cómo se han redactado diferentes títulos en diferentes áreas del conocimiento o disciplina. Esos títulos me pueden ayudar a tener una idea de cómo puedo redactar mis títulos. Ojo, que no tengo que copiarlos, pero sí me tienen que servir de base para poder hacer mi producto, que es los 5 títulos en el área de las ciencias jurídicas. Yo ahí les recomiendo que utilicen lluvia de ideas. La lluvia de ideas es que de repente veamos temas actuales o temas que de repente dentro del área jurídica sean importantes tocarlos. Ahora, la teoría me dice, si usted lee más adelante, de dónde puedo recurrir para poder definir un tema. Entonces, esa teoría le va a ayudar a usted a poder encontrar ese tema. Y a partir del tema, entonces, llegar a este título. Yo definí como tema la ley de empleo por hora. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Miren, todo título generalmente inicia con una frase. Y esa frase no tiene que ser con un verbo, ni tiene que ser en forma de pregunta. No es recomendable, porque si no se convertiría en un planteamiento de un problema o una pregunta general, o se convierte en un objetivo. Entonces, de entrada, el título tiene que ser una afirmación. ¿Cómo hago esa afirmación? Miren cómo hago, ¿eh? Estudio evaluativo. ¿De qué? Del impacto de la implementación de la ley del empleo por hora en los últimos 6 años. Ahora, ¿se recuerdan los 3 elementos? ¿El objeto de estudio cuál es? Miren, ver el impacto de la implementación de la ley del empleo por hora. El espacio físico geográfico. Bueno, es lo que les dije. Miren, no lo dice, pero literalmente, pero sí está implícito. ¿Por qué? Porque la norma y ley, ¿a qué se aplica? Se aplica a todo el territorio hondureño. ¿Ok? Entonces, en este caso, tendría que estar implícito en este sentido a lo que se aplica a nuestro país. Y el espacio-tiempo o periodo de estudio sí lo dice. Son en los últimos 6 años. Entonces, esto les sirve, estimados, como para tener una idea de cómo ir definiendo sus títulos. Porque recuerden que el trabajo de la actividad 1, el contenido de la actividad 1 son responder esas 3 preguntas. ¿Sí? Pero al final, lo que más interesa es definir estos títulos, ¿verdad? Porque ese es el producto que es de ustedes. La primera pregunta la pueden investigar de cualquiera de las bibliografías que están ahí. Pero ojo, mis estimados, una cosa que es muy importante que ustedes reflexionen, y yo creo que de repente ustedes en su mayoría ya vieron las revisiones de los trabajos de la unidad 1 y se pudieron percatar que hay varios trabajos en que no utilizaron bien las referencias bibliográficas aplicadas desde el punto de vista de las normas APA. Entonces, estimadísimos, es muy importante que para lo que es el contenido sepan establecer las normas. Les dije, las normas APA las vamos a aplicar más que todo para las referencias bibliográficas. Ya dentro de la plataforma les doy un lugar en el área de novedades donde ustedes pueden descargar los manuales
o el manual sobre las normas APA, ¿verdad? Para que ustedes tengan una ayuda de cómo debe de utilizarse la norma al momento de aplicar una referencia bibliográfica. Miren, estimadísimos, si ustedes se fijan, este material lo elaboró su servidor. Por eso dice, miren cómo dice, ¿ve? Esta obra puede utilizarse libremente en actividades educativas para cumplir las siguientes condiciones. Miren, distribuir tal como está publicada sin introducir ninguna modificación. ¿Por qué? Porque esta obra es creada por su servidor. Y reconocer la autoría. Y no comercializar ni utilizar en proyectos educativos arancelados. De aquí el símbolo que aparece aquí de esta manera, que son exactamente estos cuatro elementos, estos tres elementos que están aquí. Cuando uno crea un documento, esta es la estructura que debe de tener. Esto, por ejemplo, es con mis propias palabras. Miren, pero yo llego a esta parte que está entre comillas y miren, ya está aquí una referencia. Esa referencia, si ustedes se van al final, dice Bernal 2010, ¿verdad? Miren, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está la referencia, miren. Y esta bibliografía, ¿cómo está ordenada? Si se fijan, en orden alfabético. Esa es otra de las cosas que lastimosamente nos equivocamos mucho. Otro error que cometemos es que a veces nos metemos, por ejemplo, a páginas que dicen monografías.com. No significa que de repente ese lugar no sea un lugar confiable, ojo. Pero el problema es que muchas veces, como es un espacio abierto, igual lo es, por ejemplo, Wikipedia, que es un diccionario en donde los usuarios son los que lo alimentan. Recuerden que como cualquier otro usuario y como cualquier otro ser humano nos podemos equivocar y algunas de esas referencias las copiamos de otro lugar. Por eso hay que respetar esas autorías. Cuando ustedes vayan a revisar un trabajo de un espacio web, tienen que ver su tracto sucesivo. ¿Qué significa eso? Que al final de ese trabajo, de que ustedes consultan en el internet, tenga esta parte. Si tienen esta parte, entonces les da lugar a saber de dónde se sacó el documento original. Yo tengo el caso de un grupo de, no sé si es de esta sección o es de la sección de las 5, que me copiaron literalmente lo que dice el texto del libro. Y muchos dicen, bueno, y abogado, ¿cómo se da cuenta de eso? Bueno, yo tengo una página en línea que se llama Plagium. Entonces, la página, yo lo que hago es que yo selecciono, por decir así, un espacio. Yo digo, vaya, si este párrafo, esta es creación propia de su servidor. ¿Hasta dónde utilizo yo? Posiblemente, vaya, la cita bibliográfica, cuando se incorpora esto. Miren, esto es usar la norma APA. Y ahí se pone entre comillas. ¿Y dónde termina la idea? Donde cierra precisamente las comillas. ¿Ok? Entonces, todo esto se parafrasea. Hasta las imágenes. Miren, esta imagen es ¿de dónde la saqué? La fuente yo la pongo aquí abajo. Miren. Fuente de imagen, página 140. ¿De qué texto? Bernal 2010. Ese texto de Bernal, ¿dónde está? Aquí está al final, en la bibliografía. Les vuelvo y repito, eso hay que aprenderlo, ¿verdad? Y fíjense que se aprende a veces hasta la mala, porque yo sé que de repente hay algunos que dicen, no, abogado, pero yo investigué esto, yo investigué lo otro, pero no me siguieron instrucciones. Por ejemplo, en la investigación bibliográfica, ahí habían dos actividades. La actividad 1 eran métodos de las ciencias y la actividad 2 eran métodos de interpretación. Si se fijan, varios me investigaron otros métodos de interpretación. Yo no les dije que investigaran otros métodos de interpretación. Les dije,
investiguen los que ahí están descritos. Lo único que quiero es que enriquezcan lo que dice el material de Ángel Giraldo. ¿Mm? Y los métodos de la ciencia me explicaron los mismos métodos que ahí están. Yo les vuelvo y les repito, hay que aprender a seguir instrucciones. Entonces, fíjense muy bien, estimadísimos, con mucho cariño se los digo, hay que leer la instrucción o la consigna de la actividad para que de esta manera hagamos el trabajo de la mejor forma posible. Esto nos facilita de alguna manera la revisión. Y miren, una gran ventaja que vamos a tener, compañeros, estudiantes, es que antes del examen ya tenemos o ya deberíamos tener el trabajo final en donde ustedes ya deberían de tener la aprobación de su servidor, y una vez que ya tengan el trabajo final, les repito, así como está en este esquema, con la portada, es una sola portada, una sola introducción, un solo contenido, una sola área de conclusiones y una sola área de bibliografía. Ahora, no es en este documento que me lo van a entregar, no. Lo que van a hacer aquí es copiar este documento y me lo van a pasar a un documento en Word. Van a buscar un documento en Word, lo van a pegar ahí, lo van a volver a ordenar, lo van a revisar, pero ojo, cuando ya esté aprobado por su servidor. Esa va a ser la ventaja que vamos a tener en este parcial, que ya ustedes me tuvieron que haber compartido sus aportes. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Cuando usted me comparta el enlace del trabajo, yo voy a ingresar ahí y yo les voy a decir, miren compañeros, este trabajo hay que corregirlo esto, hay que cambiarle lo otro, hay que hacer esto. Ustedes me pueden compartir hasta el enlace a través del WhatsApp, no hay ningún problema. Si quieren que sea más rápido, yo se los acepto. Porque recuerden que al final de cuentas, la prueba final del trabajo que ustedes han desarrollado es el que se va a subir al campus. Pero ¿cómo yo sé cuál es el que se va a subir al campus? Bueno, cuando ya durante todas estas semanas ustedes ya hayan entregado las revisiones de cada una de las actividades. Al final de cuentas, el que vale es la revisión final, estimado. ¿Ok? De repente me puede decir, abogado, pero fíjese que la actividad 1 me dice que tengo que entregarle este viernes. O la siguiente actividad el próximo viernes y así sucesivamente. No importa, si no me lo entrega el viernes, bueno, me lo entrega durante la siguiente semana. Pero el objetivo es que vayamos trabajando de tal manera que su servidor vaya recibiendo cada una de las de los trabajos y de esa forma vamos corrigiendo. Usted va corrigiendo el trabajo en este enlace. Recuerden que es el mismo trabajo, es un solo contenido que está en la nube, en este caso de su coordinador de grupo o del relator de grupo. Que recuerden que ahí van a hacer un trabajo colaborativo, todos van a participar en el mismo trabajo. Por eso el coordinador o el relator tiene que darle la opción de editor para que todos vayan trabajando el mismo. Cuando ingrese uno, puede estar en línea este mismo documento y ustedes 5 o 6 personas del grupo pueden estar ingresando al mismo tiempo en este documento. Al final se van a ver aquí unas, miren, estos, agregar comentarios, miren. ¿Por qué? Porque es un trabajo colaborativo. Ah, aquí puede poner uno. Fíjense que yo considero que aquí podríamos mejorar esto. Claro, al final va a haber una persona que le va a dar edición a todo el trabajo de acuerdo a lo requerido. Porque recuerden que también hay ciertas cosas de formato que yo solicito, que hay que respetar, ¿verdad? Como el interlineado, como el tipo de fuente, etcétera, etcétera. Bueno. No sé si me van entendiendo, estimadísimos, si vamos captando la idea de cómo vamos trabajando. Recuerden, es muy importante que ustedes vayan leyendo este contenido, porque en este contenido hay varios ejemplos, hay varios tips que les van a ayudar a llevar a cabo las actividades. Vaya, por ejemplo, aquí. Aquí está, aquí ustedes pasan todo el temario y llegan a esta página número 10. Que aquí está, por ejemplo, la actividad 2.
Aquí me dice, ya está definido el tema, que eso mismo ustedes van a poner en su contenido. Ya habían definido el título. El enunciado, en la teoría le dice qué es el enunciado y cómo tienen que redactarlo. ¿Ok? Después viene la formulación del problema. La formulación del problema, ¿qué es? Es la pregunta general, que esta pregunta es exactamente como si convirtiéramos el título que viene desde arriba. Miren, ¿qué dice aquí? Análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019, una década. Aquí sí está muy bien delimitado el objeto, el espacio físico-geográfico y el tiempo. ¿El objeto cuál es? La violación de los derechos humanos. ¿Cuál es el espacio geográfico? Honduras. ¿Y cuál es el periodo? Esta década. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar las causas y consecuencias del objeto del problema. ¿Mm? Después, ¿qué me dice? Bueno, ¿cómo redacto la pregunta general? Si se fijan, el título es como que fuera dispuesto como pregunta. ¿Qué nos dice el título? Análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Y miren cómo es el título. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 a 2019? Entonces, todo está concatenado, está relacionado. El objetivo general sale de la pregunta general y la pregunta general por consecuencia. Ambos elementos se disgregan del título. ¿Y cómo confeccionan las preguntas específicas? Se van a fijar en algo. Miren, miren aquí. Esta es la pregunta. ¿Cuáles son las causas y consecuencias? Y miren, ¿qué vamos a analizar? Empieza con un verbo, el infinitivo, que es un verbo en acción. Analizar las causas y consecuencias de la violación. Ok, miren, ven cómo va relacionado. Ahora, en la teoría les digo cómo deben de ser los objetivos. Los objetivos específicos, si usted lee estos objetivos, están concatenados con las preguntas específicas. Y en la teoría me dice de qué debe de tratar el primer objetivo, de qué debe de tratar el segundo objetivo, de qué debe de tratar el tercer, cuarto o quinto objetivo o más. Y esos objetivos dependen de las preguntas específicas. La primera pregunta específica va concatenado con el primer objetivo específico. Lo único que hacemos es cambiar las palabras. ¿Por qué? Porque recuerden que los objetivos me dicen hasta dónde voy a llegar y las preguntas van a responder precisamente a esas dudas en las cuales me permiten lograr ese objetivo. ¿Ven cómo va relacionado? Bueno, preguntas estimados hasta aquí. Abogado, Díganme. dice que quería hacer una consulta con respecto bueno, a ese inciso B, donde tenemos que responder a esas preguntas, donde dice que elaboremos 10 títulos, ¿va? Que consideremos nosotros que han sido investigados. Y la número C, que dice que títulos que sobre los cuales nos interesa a nosotros profundizar, ¿va? Sí. Entonces, estaba pensando yo, bueno, yo pensaba así de que si no se, que se podrá, no sé, si repetir el mismo título que hayamos elegido entre la B y la C, porque yo miro que la C sería un tema que también tal vez nosotros ya hemos elegido cierto tema en el inciso B que se investigó, pero ese mismo título nos interesaría a nosotros profundizarlo. Y por un ejemplo más o menos, así que yo le buscara, por ejemplo, el título, un ejemplo, las sedes o delitos de lavados contra activos, algo así. Sí. Ok. Importante, Maximiliano, de que los 10 títulos deben de ser títulos de diferentes disciplinas del conocimiento.
Por ejemplo, Marco Araujo pregunta algo muy parecido. Dice aquí Marco, los 10 títulos que nos piden la actividad 1 es de acuerdo al material que se nos brindó. Bueno, en el material de César Bernal, yo les comenté que en la página 83 y 84 hay ejemplos de títulos en el área de administración de empresas y finanzas y también en economía. Entonces, Maximiliano, los 10 títulos que tienen que listar ya son títulos que ustedes investigan y ustedes ahí disponen y nada más citan la fuente de dónde la sacaron. En otras palabras, esos 10 títulos les va a ayudar a ustedes a tener una idea de cómo esos investigadores definieron un tema de investigación y a su vez cómo llegaron a definir el producto que es el título. La base es el aprendizaje. Cuando ustedes lleguen, por ejemplo, a la tercera pregunta, que es definir sus títulos, recuerden que de ahí tienen que escoger uno. Entonces, yo ahí les recomiendo algo. En la teoría me dice que yo puedo sacar el tema de algo que yo ya conozco. Vaya, si alguno de ustedes, por ejemplo, trabaja en alguna... Yo sé que, por ejemplo, hay muchos estudiantes que de repente trabajan en la corte o que trabajan en el Ministerio Público o que trabaja, por ejemplo, en un bufete. Entonces, pueden definir temas de algo que ustedes ya conocen, que tal vez tienen de dónde investigar. Se los recomiendo, porque esa es una pauta que da el autor para poder definir un tema de investigación. Entonces, yo ahí les recomiendo que en el caso de los 10 títulos, sean de diferentes disciplinas. Recuerden que el literal C, Maximiliano, son títulos de la disciplina de las ciencias jurídicas. No se les vaya a olvidar. ¿Puede estar relacionado con un tema social? Sí, puede estar relacionado. No hay ningún problema. ¿Ok? Pero ojo, tienen que ponerle el elemento jurídico. Vaya, por ejemplo, un problema social puede ser el desempleo, ¿sí o no? Pero, ¿cómo lo convertimos en jurídico? Bueno, hablemos de la violación a los derechos laborales y que provocan precisamente el desempleo. Entonces ya le metemos el elemento jurídico ahí. Violación de los derechos del trabajador. ¿Me entienden? Ahora, por eso yo les recomiendo que en este sentido, no es que deben de copiar exactamente los títulos de los 10 títulos. Ojo, no. Les debe de servir como pauta o una referencia o una ayuda a memoria, ¿ok? Para que ustedes aprendan a definir sus títulos. Y tomen en cuenta la teoría que yo les mencioné ahorita, los 3 elementos. Todo título, si reúne esas 3 características, se les va a hacer más sencillo poderlo hacer. El objeto del problema, el espacio físico-geográfico y el periodo o tiempo en el cual se va a encasillar precisamente el problema objeto. De esa manera se les va a hacer más fácil construir títulos más definidos para que no sean temas demasiado amplios. Porque si busca temas muy amplios, de repente no los va a poder terminar. Hay investigaciones que nunca terminan. Ustedes han visto, vaya, que de repente hay una investigación que les pueden llevar hasta décadas. En medicina pasa mucho eso. Vaya, imagínense, una vacuna o una cura para el VIH. Hasta el momento ha habido pruebas y todo eso, porque ha sido algo bien difícil. Pero todas estas investigaciones sirven de base para hacer otras. Pero si llevan demasiado tiempo, entonces ya no vale la pena volver a hacer sobre la misma investigación. ¿Por qué? Porque recuerden que el conocimiento evoluciona con el tiempo. No es lo mismo, vaya, yo nací y nacimos, Honduras era un país pobre. Muchos de ustedes que son de la generación Y, yo soy de la generación X, que nacieron entre 1980 en adelante, se van a fijar que es otro tipo de pobreza. Pero ¿cómo le relacionamos con lo jurídico? Entonces agreguen ese elemento jurídico que les permita definir un título para buen proveer de su grupo, ¿verdad? Ahí por eso les recomiendo hagan una lluvia de ideas y sigan el esquema que les propone el autor
dentro de la bibliografía recomendada. Ahora sí me entiende, Maximiliano. Sí, abogado. Sí, ya le entendimos. Ok, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda y con lo del trabajo, recuerden que vamos avanzando. Ya las primeras entregas tienen que ser a inicio de la próxima semana, a partir del lunes. Abogado. Dígame, Mercedes. Mira. Sí, abogado, tenemos una consulta, lo del grupo número 1, sobre un trabajo que no le aparece, que le entregamos y no le aparece diseño. Pero, Mercedes, una pregunta. Aparece la nota, ¿verdad? Pues nos aparece 0. Creo. Bueno, Es que entonces, fue el problema, acuérdese de que aparecíamos en 2 grupos, como ajá, grupo número 1 y grupo número 2. Pero la compañera que envió el trabajo, ella tiene las capturas de cuando envió el trabajo y la fecha y todo. Entonces, no sé si nos pudiera ver eso. ok. Bueno, vamos a hacer una cosa, Mercedes. Hoy sí ya me recuerdo, es cierto lo que me comentó. Mañana, dígale a la coordinadora que me vuelva a escribir para hacer la corrección y de esa manera incorporar el trabajo, ¿verdad? Ah, bueno, está bien, abogado. Muchas No hay gracias. problema, no hay Abogado, problema. Yo lo puedo revisar. la actividad número 3 ya la revisó, ya la mandó el... Fíjate que solo me falta poner los promedios. Ya la revisé, pero como he tenido problemas con el internet, Arnold, y con la luz eléctrica, este lunes es que yo vivo en las periferias de Tegucigalpa. Entonces, generalmente cuando hay lluvia, yo sufro bastante, ¿verdad? Sufro bastante con la cuestión de la energía y con la cuestión del internet. Y ustedes saben que esta semana ha estado bien complicado en ese sentido. Entonces, Sí. por eso fue que yo les pedí disculpas. Yo no acostumbro entregar los trabajos muy allá, ¿verdad? Ya los revisé, solo me falta subirlos, ¿verdad? Y no tener inconveniente. Entonces, no se preocupe, Arnold. Pero es bueno que ustedes me digan esto. Recuerden que yo tengo la apertura. Recuerden que igual ahorita estamos dentro del segundo parcial. ¿Se acuerdan que yo les dije igual de que si había algún trabajo pendiente, tenían la oportunidad de poderlo presentar, siempre y cuando pues ustedes me expliquen pues la situación en la cual se está generando? Vaya, como en el caso del grupo de Mercedes, que es muy cierto, la coordinadora me había abordado y me había dicho del problema que se había presentado. Entonces es bueno que me haya recordado, ¿verdad, Mercedes? Igual, Arnold, hay que estar pendiente, ¿verdad? Yo en estos días, el fin de semana, si Dios lo permite, ya vamos a tener todos los trabajos promediados y de repente pues ya tenemos resuelto lo que es la situación del grupo, ¿verdad? Okay. Bueno, muchas gracias, abogado. Vaya pues, bueno, estimados, no solamente entonces, ya ahorita pues ya son las 8:01. Cualquier duda pues estamos a la orden. Nos vamos a conectar nuevamente la próxima semana para ver cómo vamos con la teoría y al mismo tiempo con las actividades. Faltando una semana vamos a volver a hacer las plenarias. ¿Se recuerdan la plenaria, verdad? Que va de acorde a la actividad del foro dentro del promedio de sus participaciones. Recuerden, el foro ya está abierto. Entonces, yo les recomiendo porque este foro no es igual a los foros de la unidad 1, ¿verdad? Entonces, hay que ir participando para no dejarlo a última hora, ¿verdad? Claro, primero hay que leer la teoría para después usted hacer sus participaciones. Ahí hay un video y hay 2 preguntas que hay que contestar. Bueno. Muchas gracias, Solamente abogado. buenas noches, descansen, feliz fin de semana y nos conectamos. Ahí les pongo en la descripción el lunes qué día nos vamos a conectar, ¿verdad? Está bien, buenas noches, abogado. Buenas Vale, pues, buenas noches. noches, cuídense mucho. Hasta luego.